Hemos reunido hoy a Josu Erkoreka y Eugenio Ibarzábal para abordar el desarrollo de la guerra civil en Euskadi y aquel primer gobierno vasco de cuya constitución se cumplen ahora 90 años. Ongi etorri, Josu, Eugenio. Claro. Me gustaría empezar echando la mirada atrás y situándonos en aquel 7 de octubre de 1936. José Antonio Aguirre toma la palabra en la Casa de Juntas de Gernika y pronuncia unas palabras que han pasado a la historia. Jaungoikoaren aurrian apalik. ¿Cómo fue aquel día? Yo soy Eugenio. Bueno, yo el único conocimiento más preciso que tengo es de lo que me han comentado algunos gudaris que estuvieron allí, ¿no? Y lo que me queda el recuerdo es de una cosa que luego se ha engrandecido tontamente, y es como que algunos gritaron, gentes de Yagui, que gritaron un poco menos que en contra del estatuto y a favor de la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el recuerdo que yo tengo es dentro de una emoción enorme en ese momento, el recuerdo que me trasladaron, algo así como decir que fueron 4 gritos y que la gente le resultó pues bastante, no sé, ¿a qué viene esto? ¿Qué es lo que pasa minoritario, no? Entonces este es un poco, algo un poco en concreto de la guerra. Y aprovecho quizá esto porque es para mí interesante a la hora de saber qué es lo que piensa la gente, y no se sabe muy claro lo que suele pensar la gente. Y digo por lo siguiente, porque en vísperas del 36, propiamente del 18 de julio, en el Partido Nacionalista Vasco había una situación bastante aparentemente complicada con el Yagui, en el sentido de que había un montón de gente joven, que si estaba crítica, no crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso podía haber dado lugar a no se sabe muy bien qué, pero a través de un trabajo y una serie de cosas que ocurren, va a llegar a una cosa, y es que cuando llega el momento, el Yagui se queda prácticamente con muy pocos batallones, y la inmensa mayoría de esa gente joven, que aparentemente era radical e independentista, etcétera, termina en los batallones del Partido Nacionalista Vasco. Y digo esto porque es para mí interesante saber, no es nada fácil qué es lo que piensa la gente, cómo estaba, y luego al final cómo cuaja lo que cuaja, conforme, ¿no? Eso en una cosa. Y en otro momento hay otro tema, claro, que ahí están juntos gentes del Partido Nacionalista, nacionalistas, no nacionalistas, pero que claro, 3 meses antes, la situación en las calles muchas veces era muy complicada, provocada por un mundo de izquierda que estaba tomando decisiones pues realmente desastrosas desde un punto de vista de orden y de violencia, ¿no? Y que sin embargo en ese momento se juntan y se unen, ¿de acuerdo, no? Y este es un tema que luego quizá hablaremos, pero para mí es un tema bastante importante, incluso hoy. Bueno, Eugenio ha planteado varios puntos que me parecen muy interesantes, pero si me permites yo voy a enfocar el momento histórico que citas tú desde otra perspectiva, planteando un problema distinto, ¿no? Que también de alguna manera tiene actualidad ahora, ¿no? A ver, unas horas antes de ese juramento se produce otro, que tiene lugar en la Basílica de Begoña, ¿no? Un juramento que no es público, que se desarrolla en privado, con una presencia reducida de personas muy vinculadas al Lehendakari y, por supuesto, de la cúpula del partido, ¿no? Claro, la pregunta que yo siempre me he formulado es si ese juramento era necesario, porque, a ver, la relación entre los órganos del partido y la representación institucional estaba siendo regulada por los estatutos del partido desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? A nivel municipal, a nivel provincial o territorial, si se quiere, y a nivel nacional, pero solo con respecto a lo que entonces era el nivel institucional nacional, que eran los diputados, en su caso senadores en Cortes, no más, ¿no? Siempre me ha llamado la atención el hecho de que
cuando el partido aprueba los estatutos de Tolosa el año 1933, para 1933 ya llevaba el partido y la representación en Cortes un tiempo trabajando por el estatuto, por la aprobación del estatuto. Todavía no se había constituido la ponencia parlamentaria, pero en el año 33 estaban pensando ya, sí, en el referéndum previo, que entonces era previo, que se celebraría en noviembre de ese mismo año, de 1933, y ahí, en esos estatutos, no se contempla absolutamente nada con respecto a la figura del Lehendakari, aun a pesar de que uno de los principales, si no el principal objetivo que perseguía el partido en ese momento era la aprobación del estatuto y la consiguiente constitución de un gobierno vasco que iba a tener un Lehendakari y que por tanto iba a dar lugar a una relación inédita hasta entonces, pero en la que había que reproducir de alguna manera el esquema de relación partido-institución que se daba a nivel municipal y a nivel territorial desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y sin embargo hay una laguna total. Los estatutos del 33 no regulan absolutamente nada en relación con esto, ¿no? Claro, si hubiera habido una regulación del tipo que fuera, o una regulación semejante de alguna manera a la que ya estaba en vigor en los otros niveles, probablemente ese juramento no hubiera hecho falta, porque ya se conocían los términos de la relación, en qué términos se tenía que producir la relación entre, digamos, el EBB o el Lehendakari del EBB y el Lehendakari del gobierno vasco, ¿no? Pero esa regulación no existe, no se hace. Y los estatutos no son del 14 ni del 15, no, son del año 33, de cuando ya el objetivo central del partido era la aprobación del estatuto, ¿no? Entonces, eso no haría falta, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, luego hace falta completar esa regulación con otros contenidos que se aprueban precipitada en la Asamblea General del Partido. El EBB acuerda una reunión semanal entre Buruquides y miembros del Gobierno para hacer el seguimiento de la labor de Gobierno y demás, pero claro, son medidas precipitadas que hay que adoptar de alguna manera y que generan o van generando también algunas dificultades en esa relación, ¿no? Porque de algún modo los puntos conflictivos o de más difícil resolución que se van produciendo en los meses siguientes y en los años, si se me apura, siguientes en la relación entre ambos órganos, el institucional y el interno del partido, nacen o arrancan de esa laguna que no sé cómo se llega a producir, porque es que además el año 33, en los estatutos del año 33, en su redacción, tanto Irujo como el propio José Antonio Aguirre tienen una participación importante, tiene una presencia importante, ¿no? Y sin embargo, es algo que me sorprende, ¿no? Eso no hubiera hecho falta, esa declaración, ese juramento no hubiera hecho falta si los estatutos hubieran, como en los demás niveles institucionales, abordado esa regulación que les correspondía y era previsible que lo hicieran porque estaban ya en línea de estatuto, estaban ya en el camino hacia la aprobación del estatuto, ¿no? Quizá por seguir con el tema anterior y para situar un poco el gobierno que se forma, a mí algo que siempre me ha llamado la atención es que la decisión del PNV de ir con la República, ir contra la sublevación, la toman 5 o 6 personas, ¿no? Me acuerdo que a Jorge Guerra me dijo, éramos 9, pero aquel día solo estábamos 5 o 6. ¿Conforme? Vale. La toman relativamente rápido, porque simplemente se han reunido al final, bueno, no voy a explicar todos los detalles, pero la toman relativamente rápido. Pero me llama la atención una cosa que luego ha sido, como muchas veces criticada, ¿no? Ellos no tienen ningún reparo en decir, tuvimos nuestras dudas. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención, positivamente. Es decir, hay gente que toma decisiones y que previamente tiene dudas, ¿no? Y entonces, menos mal, ¿no? Porque realmente hay en estos momentos ideas claras, rotundas, no sé cuántos, no sé qué y tal. Oiga, previamente, aquí viene un lío muy gordo, ¿no? Pero previamente ha pensado usted lo que podría pasar, sus más y sus menos, ¿no? Y entonces esa sensación de las dudas a mí siempre me ha gustado, ¿no? Me ha parecido, caray, había gente que estaba pensando en la gente. Había gente que estaba pensando en la gente, ¿no? Esa idea, ¿no? Y luego las decisiones, y eso siempre creo yo que tiene un interés actual,
toma de decisiones, ¿no? Esa sensación de estábamos dudando entre una cosa, otra posibilidad, y al final, ¿por qué optamos? Optan por el mal menor. Es decir, no es blanco y negro. Y las decisiones en política nunca son blanco y negro. Y sobre todo cuando hay la tragedia y todo lo que está ocurriendo, realmente cómo lo haces. Y además lo tienes que tomar una decisión relativamente pronto y además con una información muy escasa, porque claro, ese día, cuando se está tomando, yo me acuerdo que Solao me solía contar que escuchaba a Queipo de Llano, escuchaban Radio Sevilla y pensaban que Radio Sevilla y Queipo de Llano, tal y como hablaba, estaba con la República. Es decir, que las informaciones a día 19 de julio son así, conforme, y es en ese contexto en el que hay que tomar la decisión, ¿de acuerdo? ¿No? Y entonces esa sensación de mal menor siempre me ha parecido que es una enseñanza que actualmente, en todo momento, yo creo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Y más aún cuando resulta que en aquel momento, claro, el 18 de julio se desencadenan muchas cosas y se desencadenan también por parte de gente de izquierda situaciones de violencia muy graves, muy graves. Y el mundo nacionalista está mirando a una parte y a la otra. Entonces es como si mira a una parte y dice que no, y mira a la otra y dice que tampoco. Entonces, ¿qué hago yo? ¿No? Esa sensación tuvo que tener, ¿no? Y yo creo que esa enseñanza, yo creo que ese escenario, yo creo que es bueno tener en cuenta, ¿no? Y luego otra idea que para mí es importante es la sensación de que para el nacionalismo vasco y para el PNV en concreto, la idea de orden, de mantener el orden, era muy, muy importante, muy importante. Y la guerra yo creo que la plantea también, no sé, desde esta manera. Nosotros somos los responsables de este país, nosotros estamos aquí y nosotros vamos a mantener el orden aquí. Nos van a atacar y en consecuencia respondemos, ¿de acuerdo? Y cuando se acaba lo que se acaba, nos quedamos donde estamos, ¿no? Entonces, esa idea de defender el orden, a mí me parece que forma parte de la identidad de lo que ha sido el nacionalismo democrático a lo largo de toda la historia, ¿no? Me parece importante. Por poner un poco en contexto, ¿de qué situación se venía? ¿Cuál había sido, cómo había vivido el pueblo vasco la Segunda República? Bueno, a ver, la Segunda República no tiene una sola etapa y a lo largo de la misma se viven momentos distintos, ¿no? Si se quiere expresar gráficamente, de una manera comprensible, cuáles son las principales confrontaciones, mi perspectiva es que durante el periodo constituyente el choque, aunque parezca sorprendente o puede resultar paradójico, el choque se produce, el enfrentamiento fundamental se produce entre el nacionalismo y los republicanos de izquierdas socialistas. La confrontación incluso en la prensa es clara, así que el diario Euskadi, el diario El Liberal, el de Indalecio Prieto, están en permanente confrontación, ¿no? Hay más diarios, pero ese enfrentamiento es muy patente, ¿no? Y las medidas que adopta la República de persecución, de represión, de disolución de algunos ayuntamientos, de cierre de algunos periódicos y demás, eso inquieta y preocupa y solivianta al nacionalismo vasco, ¿no? A partir de en la segunda, el bienio negro, lo que viene a conocerse como el bienio negro, en el bienio radical cedista, seguramente todo cambia un poco, porque la confrontación que se había producido previamente entre socialistas y republicanos de izquierda y el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco, básicamente, toca a su fin, porque ambos, unos y otros, tienen que enfrentarse, digamos, a un gobierno conservador de derechas que no se cree la República y que tampoco cree en las autonomías, en el autogobierno y, por tanto, manda con esas pautas, con esas claves, ¿no? Hay el Indalecio Prieto, el propio Indalecio Prieto, que ya ha sido la bestia negra del nacionalismo vasco durante el primer periodo. Sin embargo, en el segundo periodo, en Zumárraga, se pone al frente de la manifestación y Indalecio Prieto acaba en el exilio. Había sido ministro en el primer bienio y, sin embargo, en el segundo acaba en el exilio, ¿no? Y luego, a partir del 36, de las elecciones del Frente Popular, pues vuelve un poco se reitera este esquema. Las derechas se radicalizan,
las derechas españolas, y ya inevitablemente ese entendimiento, esa aproximación que se había producido entre el nacionalismo y el republicanismo de izquierdas, incluido el Partido Socialista, pues ya va cuajando, sobre todo se va manifestando en el Estatuto y demás. Pero hay que tener en cuenta que la situación en la calle era de violencia, había mucha violencia en la calle. Es decir, que si repasáis la prensa de la época vais a ver que cada 2 por 3 se producían enfrentamientos, pero con armas de fuego incluso, heridos, fallecidos, muertos. Había una violencia que ahora nos parecería insoportable, ¿no? Y había una confrontación política muy enconada, o sea, muy encendida, muy encendida. O sea, no fue un periodo tranquilo, ¿no? Yo, al hilo de lo que dice Eugenio, hay una cosa que me parece importante. Efectivamente, como él dice, el hecho de que dudaran a la hora de tomar una decisión que era clave, ¿no? Y que ahora, pues tantos años después, nos parece que pues, podía haber sido fácil adoptar, ¿no? Hay que completarla con el acierto de la decisión, que hoy podemos extraer de aquella decisión la conclusión de que la apuesta por la democracia, por la dignidad humana, la preservación de la dignidad humana y la defensa a ultranza de los derechos humanos, a la larga siempre es un acierto, a la larga. En el momento igual no, ojo, en el momento suscita mucha incomprensión, suscita mucho ataque. En aquel momento pues había gente que no entendía, a uno y a otro lado, Ojo, porque claro, las derechas monárquicas españolas, que podían compartir con mucha gente del Partido Nacionalista Vasco la idea de la fe y la religiosidad y demás, pues no acaban de comprender cómo pues, militantes de una formación católica pueden alinearse en un movimiento que estaba siendo gestionado y dominado, digamos, por unos milicianos en la calle que estaban, en fin, pues, alterando el orden público y provocando situaciones, ¿no? Quemando iglesias, no aquí, pero y persiguiendo a gente solamente por ser creyente, o solo ser por gente de orden o por ser gente de derechas, sin más, ¿no? Y al otro lado había también mucha gente a la que siempre consideró que el gobierno vasco, con su declaración ministerial, con su programa de gobierno, fue excesivamente pacato a la luz de las medidas que había que tomar en un contexto de guerra, ¿no? Y que fue excesivamente contenido en algunos extremos de su actuación, teniendo en cuenta que en un contexto de guerra pues había que ser más contundente, más enérgico, ¿no? Los escritos del anarquista Chiapuso, por ejemplo, son contundentes a ese respecto. Uno de los miembros del propio gobierno vasco, Astigarribia, fue expulsado del Partido Comunista por haber claudicado frente a los nacionalistas de derecha en el gobierno vasco. Quiere decir que la decisión era difícil, ¿no? Y sin embargo, lo que desde la perspectiva actual nos permite decir que fue un acierto fue que, pese a todo, pese a la incomprensión, pese a las dificultades que aquello suscitaba, apostaron por la democracia, por los derechos humanos y por la preservación de la dignidad humana por encima de todo. Esto era importante, ¿no? A mí me llamó la atención cuando se aprueba la declaración ministerial, el programa de gobierno que diríamos, ¿no? El diario Euskadi lo aplaude, pero como punto de encuentro. Finalmente hemos conseguido un punto de encuentro, y eso es lo que subraya, ¿no? Pero el que llama la atención, sobre todo por el hecho de que el documento desmiente a la propaganda de la derecha española que hablaba de que se iba a propiciar el caos, de que iba a ser todo irregular, de que se iba a extender la inseguridad por las calles y tal y cual, es el liberal de Prieto, ¿no? Que pone especial énfasis en eso, ¿no? Un extremo que llama la atención, ¿no? Ahora, muchas veces con el tema de violencia no se puede comparar lo que pasó aquí en la etapa republicana con lo que pasó, con lo que estaba pasando en Madrid o en otros lugares. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, aquí es casi no pasa nada. Aunque pasó, no pasa nada. Pero pongamos un ejemplo, es que en Navarra, si yo no estoy equivocado, antes del 18 de julio del 36 mueren 10 personas, son asesinadas 10 personas, de las cuales yo creo que 6 son de izquierda y 4 son de derecha. Claro, esto es interesante para comparar que luego, en retaguardia, diciendo que ha habido violencia, luego matan a 3.000, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que hubo en Navarra,
se supone que es el lugar donde está la situación más favorable a eso por una parte. Y luego, evidentemente, hubo, en octubre del 34, está la revolución y ahí hay muertes, en Guipúzcoa hay una serie de cosas y tal, ¿de acuerdo? Pero entró eso en orden. Otro detalle que yo creo que también para situar en la pregunta que se nos hacía es la siguiente, desde un punto de vista de votos, electoralmente hablando, son 3/3. Es decir, en España la primera vez que se puede hablar de elecciones democráticas pues es el 31. Antes han sido cosas muy complicadas, ¿de acuerdo? Aunque ha habido votaciones, etcétera, pero el 31. Entonces, el 31, a partir del 31 y tal, son 3/3 en el país. Son una derecha españolista, católico, integrista, son un tercio, hay otro tercio izquierda, socialista, comunista más tarde, pero que es Libre, que es otro tercio, y otro tercio que es el mundo nacionalista. Entonces, quiero decir que todavía muchas veces tenemos la imagen, luego el gobierno vasco luego lo capitaliza el mundo nacionalista, sin duda, pero la realidad es que la situación desde un punto de vista electoral era muy complicada, no era tan clara como podía ser luego posteriormente, ¿no? Entonces, todavía más, para mí, esa sensación de qué hacer, cómo hacer, el mal menor, para mí es una idea fundamental. Y luego yo creo, claro, lo que va a pasar luego tiene que relación con esto, porque claro, el punto negro del gobierno de Euskadi, el punto negro son los asesinatos de las cárceles. Eso es todo el tema, ¿no? Si tú le escuchabas a gente como a Julia Guerra o a Michelena hablar de eso, aquellos se subían por las paredes cuando recordaban este hecho. Es lo último en que ellos podían haber pensado. Si algo habían mimado, era el orden, el hacer bien las cosas, el respeto a los derechos de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en ese momento pasa lo que pasa con semejante escándalo, ¿no? Por eso quiero decir que el tema del orden es para mí, de la paz y del mantenimiento del orden, yo creo que es algo como muy... Y además que la gente lo estimó extraordinariamente, la gente lo estimaba extraordinariamente. Es decir, que muchas veces la acusación era de que estos parecen monjas, ¿no? La acusación de algunos y tal, ¿por qué parece tanta suavidad y tal, hay que entrar? Pero en el fondo hubo, yo creo que esa sensación de respeto hacia los que trataban de mantener el respeto. Yo creo que la autoridad moral se ganó en muchas cosas, pero una de estas fue el tema este. No sé lo que piensará. Bueno, ahí sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Y además, como antes decía, además estas apuestas por la dignidad humana y tal son las que a la larga prevalecen, las que te dan autoridad, porque el gobierno tenía medios limitados, ¿no? Pero, ojo, gana mucho en autoridad simbólica y moral. Y con el paso del tiempo gana todavía mucho más, cuando se ven las cosas en perspectiva y se da cuenta uno del esfuerzo que hicieron para preservar la vida humana por encima de todo, ¿no? Sí. Es que, claro, y luego hay testimonios que llaman mucho la atención. El propio Chillida, su padre había estado detenido como militar español, ¿no? Y dice que, y reconoce en una entrevista muchos años después con Martín Ugalde, que su padre recordaba muchos años después, el papel con el que, o sea, la autoridad moral y la generosidad con la que les habían dado la libertad. Cuando se acercaban los franquistas hacia Begoña, desde arriba, ¿no? Les dicen, oye, iros, que en otras condiciones os hubieran ejecutado aquí, pero nosotros no estamos para eso, ni hemos recibido órdenes para eso, estáis detenidos para preservar vuestra vida, pero iros de aquí, ¿no? Y efectivamente el punto negro fue ese que se produjo a pesar, digamos, de la voluntad de lo que hubieran querido pues las dos cabezas fundamentales, el propio Julia Guerra y José Antonio Aguirre, por supuesto, que luego compareció públicamente pidiendo disculpas ante el mundo, ¿no? Y dio una rueda de prensa diciendo que lamentaba muchísimo y tal, no, pero a ser un punto negro, porque claro, para ellos su fuerte era ese, el que les da autoridad moral era eso, ¿no? No es extrañar entonces, Eugenio, tú lo comentabas antes, que cuando llega ese 18 de julio se plantee un dilema. dilema. ¿Cómo se vivió aquí ese alzamiento militar?
¿Cuál era el terreno de juego? Yo creo que se veía venir, ¿eh? Tengo la impresión de que se veía venir, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba con gentes, testigos de la época, ellos lo que te comentaban era que el clima de violencia, más que violencia, el clima que había de unos contra otros, se veía venir, ¿no? Ibas, me acuerdo que mi señora me solía contar que iba a un mitin, por ejemplo, por ir a un mitin del Frente Popular, y wow, aquello era, vamos, terrible, ¿no?, contra la derecha, pero luego cuando iba con un mitin a ver un mitin de la derecha, pues con el Ogendio, por ejemplo, y tal, la gente iba con pistolas. Es decir, que se veía venir de que aquí iba, se intuía que podía pasar algo, en ese sentido algo, ¿no? Y luego, por una parte, yo diría que desde el punto de vista de clima, de toma de decisiones, había mucha gente nacionalista, en el cual el tema religioso era capital, las cosas estaban muy, muy, muy unidas, conforme. Y entonces habían pasado muchas cosas, el tema de la quema de las iglesias, el tema de todo ese tipo de cosas estaba por ahí, ¿no? Y entonces había mucha gente que lo que hacía claro, otro dilema, ¿no? O sea, yo no puedo ir con estos, entonces yo no puedo ir con esto, es con quién voy al mismo tiempo, o sea, temas delicados, ¿no? Y hay un debate que es un tema muy delicado, y es, por ejemplo, que hay gente que, estoy pensando, por ejemplo, en Abelino Barriola, en Guipúzcoa, que decide yo no puedo y tal, y entonces no quiero entrar en esto, pero claro, se exilia, conforme, se exilia, toma la decisión de exiliarse, ¿no? Pero hay otros que no puedo tomar esta decisión y tal, y se enrolan, pero se enrolan, les toca y se enrolan con los sublevados, ¿me acuerdo? ¿No? Entonces, yo creo que también para entender muchas cosas hay que entrar en temas tan personales. Otra de las cosas que para mí es una enseñanza, hay que tener mucho cuidado. Qué fácil se habla ahora de tomas de decisiones personales, ¿no? Yo me acuerdo de personas que han sido muy criticadas, pero luego, por ejemplo, ¿qué pasó y por qué se enroló y dónde estaba? Pues la importancia de que la mujer estaba embarazada, iba a tener un hijo, entonces cómo resulta, cómo les iba a dejar y cómo no sé qué, y luego en ese momento pasan, ¿de acuerdo, no? Las decisiones personales son claves y hay momentos en los que, por ejemplo, otro detalle que es también capital, ¿no? En Pamplona, lo que llega a pasar, ¿no? Que a veces no se entiende bien, ¿no? Es decir, el Partido Nacionalista Vasco no toma postura o se queda neutral, o no sé cuál es la expresión que utilice. Oiga, perdón usted, el 18 de julio de 1936, no tomar postura por la sublevación en Pamplona, eso era delito y eso te podían matar. No es que tú te quedabas, es que te podían matar, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que yo creo que tendríamos también que aprender a la hora es, por una parte, el orgullo de una actitud, el tema moral, de autoridad moral, pero al mismo tiempo una sensación de cuidado, ¿yo qué haría en ese lugar? ¿Yo qué haría en ese lugar? ¿No? También diría que en muchas, con respecto a generaciones posteriores vascas, yo creo que aquello ha sido una referencia espectacular, humanamente hablando y como autoridad moral, ¿no? Aquello dejó, voy a decir una cosa que suena muy mal, pero como buen sabor de boca, es decir, a pesar de la represión y del sufrimiento, un cierto buen sabor de boca, ¿no? Y yo diría que en Cataluña, por ejemplo, no lo dejó. Yo diría que la Generalitat no dejó ese recuerdo, no pasaron las cosas, no se actuó de la misma manera. Y yo creo que en ese sentido la diferencia es evidente. Eugenio, fíjate, has descrito, y yo creo que muy acertadamente, el panorama en Pamplona. En Donosti, José de Arteche, yo no he querido citar, pero es el caso de José de Arteche. Sí, cuenta en sus memorias que el primer día o el segundo, con la calle tomada por los milicianos y cruzándose tiros por doquier, ¿no? Una inseguridad enorme, una incertidumbre descomunal, había habido una declaración de Irujo y tal, todo sobre la toma de posición del partido ya va decantándose y no, en ese sentido no hay problema. Él coincide en la calle con Aichol, y Aichol, que era Aichol, iba con traje talar porque era cura, pero había sido un destacado militante nacionalista y y un intelectual de primer orden en ese sentido, ¿no? Y entonces se encuentran los dos y le dice, te voy a acompañar a casa, ¿no? Y en el camino se encuentran con un grupo de milicianos que cuando ven al cura están a punto de matarlo. Están a punto porque dicen, pues, ¿qué pasa aquí, no? Y tiene que intervenir él, ponerse firme, acreditarse como
dirigente del Partido Nacionalista Vasco y tal y cual, y así les dejan pasar porque el riesgo de que en Pamplona te mataran por un motivo o en Vitoria, por motivos parecidos, según la circunstancia, el momento que te tocara vivir y las personas con las que te pudieras cruzar en aquel momento, podía traducirse en una cosa contraria, ¿no? Sí. ¿No? Otra cosa que yo creo que también hace pensar actualmente es, estos montan un ejército de 50.000 personas en 3 meses, en menos de 3 meses, ¿de acuerdo? Gran parte de esta gente es voluntaria, ¿de acuerdo? Hay otros que les ha tocado filas y tal. Ya sé que no es comparable, pero ¿qué pasaría hoy? ¿Qué pasaría hoy con el tema del ir a tomar posición en esas situaciones? Te llama, conforme, 50.000. Otro detalle que es importantísimo, que muchas veces no se tiene en cuenta con la etapa del gobierno vasco en ese momento. Igual hay 100.000 refugiados en Bilbao, que han venido de Navarra, poco a poco escapándose, los alaveses, que pueden ser menos, y fundamentalmente de Guipúzcoa. Igual hay 100.000 personas. Y a esa gente hubo que darles de comer. Y estas cosas no son muy heroicas, quiere decir que nadie llama la atención sobre la importancia de eso, pero esa gente es verano, y la gente está en los soportales, viviendo de cualquier manera, y hay que darles de comer, y se les da de comer, quiere decir que se mantiene una población. Evidentemente quien tenía más, quien se cuidaba con el tema de la comida era fundamentalmente la gente que estaba en la trinchera y la gente que estaba en el hospital, eso por supuesto, pero eso se mantiene, ¿no? Y entonces normalmente tampoco no se produce esa reacción como decir, oye, estos nos han venido, estos nos están quitando 100.000 que entran dentro, ¿no? Y luego esto va a pasar lo mismo al revés en Cantabria, porque la gente en Cantabria cuando va a ir para adelante, mucha gente se da cuenta que esto nos quitan el pan, ¿no? Entonces, esa organización, que yo creo que no se suele citar, no sé, yo creo que el consejero que era socialista, yo creo que es Gracia, Juan Gracia, todo eso lo organizaron muy bien, todo eso lo organizaron muy bien, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Entonces es algo como decir, caray, una sensación en el poco tiempo que estuvisteis hay una serie de cosas que son remarcables, ¿no? Enlazando con todo esto, yo en alguna ocasión me he planteado hacer un ejercicio de ucronía, de historia alternativa, ¿no? Y ponerme en la hipótesis de que el 1 de octubre del 36 no se aprueba el estatuto del que salió unos meses más tarde o unos días más tarde el gobierno vasco, ¿no? Por tanto, los 9 meses siguientes se producen sin gobierno vasco, en guerra, por supuesto, que ya estaba en marcha desde el 18 de julio, pero sin gobierno vasco. Yo, cualquiera que sea el escenario que explore, el resultado final, el balance final de esos 9 meses con el gobierno vasco, con todos sus pros y sus contras, con sus ventajas y sus problemas, ¿no? Y sin gobierno vasco, la hipótesis de que eso se hubiera desarrollado sin gobierno vasco, ahí me sale peor desde cualquier perspectiva que se mire. Humanamente no tengo absolutamente ninguna duda de que la guerra hubiera sido mucho más cruenta, mucho más. Hubiera sido más dura, había por parte del gobierno vasco un factor de humanización de la guerra, ¿no? De control del orden público y de los atropellos. Creo que los desaguisados hubieran sido mucho mayores, mucho peores. Desde el punto de vista político, seguro también que el factor de moderación y de encuentro que representaba el gobierno vasco, ¿no? Con una Aguirre que hacía un esfuerzo importante por empatizar con todos, por comprender a todos y por integrar posiciones, seguramente cada partido político de los que integraban el gobierno vasco, porque las derechas ya estaban excluidas del autogobierno, ¿no? Cada uno de los partidos decidiendo por su cuenta y actuando por su cuenta, la dispersión y el desencuentro hubiera sido mucho mayor. Y desde el punto de vista nacionalista no quiero ni imaginar, claro, a ver, el nacionalismo vasco venía persiguiendo el estatuto desde el 31, vio como el 32 se lo daban a los catalanes
y se firmó en Donosti, además vino el presidente de la República y lo firmó en Donosti, en sus propias narices, pasaban los años, no conseguían el estatuto, si ni en condiciones de guerra se lo dan, pues la frustración hubiera sido infinitamente mayor. Es que mires por donde lo mires, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del entendimiento político, desde el punto de vista estrictamente nacionalista, del autogobierno, no tengo ninguna duda de que la hipótesis de que no hubiera habido gobierno vasco hubiera arrojado un resultado mucho peor en los 9 meses que dura el gobierno vasco en su territorio, ¿no? A partir del mes de julio del 37, pues ya las circunstancias son otras y los parámetros son otros, ¿no? Otra idea, a la hora de tomar decisiones, una idea que para mí es interesante, siempre suele haber, en las decisiones políticas suele haber como tres aspectos, ¿no? Uno es el criterio ideológico, ¿de acuerdo? Otro, el criterio electoral. Y otro es el criterio, al final, de sociedad, estratégico, de país, ¿de acuerdo? El bienestar de la gente, ¿no? Y la verdad es que esos 3 criterios no siempre coinciden, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos viendo una locura por el tema estrictamente electoral, conforme a ver esto si me favorece, si no me favorece, etcétera, etcétera, y entonces muchas veces el desencanto que se produce es fruto de que, chico, esta gente no está a la altura, conforme, ¿no? Yo creo que es el tema, ¿no? Y entonces, cuando ves en ese mundo, yo a mí unas cosas que siempre me agrada, ellos, en el momento del PNV, lo que vienen a decir es, bueno, no es que queda en reserva, todo el tema ideológico está ahí y no hacemos dejación de nada de todo eso. Somos lo que somos y seguiremos siendo y tal. Pero en este momento, lo fundamental es el bienestar de la gente, tal, no sé, tal, y creemos que esto es lo donde hay que ir, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso también es una enseñanza, ¿no? Es decir, desde luego pensarían, ¿esto es lo que le va a la gente? Yo no creo que pensaron que la mayoría de la gente estaría con nosotros, pues lo dudo, es decir, electoralmente, aunque no hubiera elecciones, ¿eso sería el sentir de la gente? Tengo muchas dudas en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que también ese aspecto de decir, oye, ¿qué nos conviene? ¿Cuál es el mal menor de todo esto? ¿Por dónde tiramos como patriotas, que es lo que se utilizaba en aquel momento la expresión, ¿no? Yo creo que eso también tiene una virtualidad, ¿no? Luego hay otra cosa que también que me parece digna de ser subrayada, ¿no? Cuando en condiciones normales, efectivamente los partidos políticos tienen su ideología, tienen sus estrategias electorales, unas del tipo que sean, ¿no? Pero vivíamos una situación extraordinaria, excepcional, ¿no? Y suele ser importante calibrar, a la hora de evaluar a una formación política, los extremos a los que puede llegar esa formación política si el contexto, el marco en el que tiene que operar es un marco extraordinario, excepcional, ¿no? Como era aquel, ¿no? Y claro, cuando tú analizas desde la perspectiva actual algunas de las medidas que toma el gobierno, ¿no? Vigilado por ambos extremos, vigilado por la derecha española y tal y cual, que claro, acusaba aquello de ser poco menos que una delegación del Comintern, ¿no? Y desde la izquierda más radical, que consideraba que esto era una claudicación ante los nacionalistas católicos y demás, te llama poderosísimamente la atención porque se adoptan medidas de una gran actualidad ahora. Cuando se comprueba, por ejemplo, en el contexto de lo que comentaba Eugenio, es decir, que hay una aglomeración de gente, hay una cantidad ingente de refugiados en Vizcaya y particularmente en el Gran Bilbao, en el entorno de Bilbao, ¿no? Bueno, pues se toman medidas para controlar las viviendas desocupadas. No solamente las viviendas que están desocupadas, sino las que se están construyendo con vocación de estar desocupadas. Y se hace un censo y se prevé expresamente la expropiación o la requisa con compensación económica correspondiente a través de un procedimiento garantista y demás de todo aquello que vaya a estar desocupado, porque hace falta espacio para la gente, para ocupar a la gente, porque como bien decía Eugenio, la guerra empieza en verano, pero luego viene el invierno, ¿no? Y claro, en invierno toda esta gente en los portales y tal era inasumible, ¿no? Estas medidas ahora son objeto de debate político, ¿no? Pero ya cuando te digo que, porque esta medida estaba adoptada por el gobierno por decreto,
pero por un departamento socialista. Pues decir, no era un departamento socialista que ponía tinte social a la labor de gobierno. Bien, pues hay una regulación, una intervención del gobierno en los arrendamientos urbanos, es decir, en los alquileres, ¿no? Una regulación hecha en este caso por Leizaola, porque era el consejero de Justicia junto con el Lehendakari el que firmó el decreto, ¿no? Una regulación en la que se contempla una limitación de las rentas, es decir, que a las rentas se les pone un tope, se limita el incremento de las rentas, se limita año por año y se le pone un tope, ¿no? Se le pone un tope, y una regulación intervencionista de todo lo que tiene que ver con los alquileres a efectos de evitar los abusos, firmado por Leizaola y por Lehendakari Aguirre, los dos del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que medidas que ahora 90 años más tarde, son consideradas de vanguardia y que partidos de muy avanzado planteamiento social en algunas comunidades autónomas predican, pero no son capaces de implementar. Y cuando te digo que esto ya no era ni el uno ni el otro, este era Heliodoro de la Torre. Cuando Heliodoro de la Torre, conjuntamente con Lehendakari, firman un decreto diciendo que queda terminantemente prohibido que una persona pueda estar en más de un consejo de administración, ¿no? Heliodoro venía de la banca, era un hombre que conocía a muchísima gente que había estado en más de un consejo de administración de una empresa. Y en el decreto, en el preámbulo del decreto, lo justifican diciendo que se están cometiendo muchos abusos, que no puede ser, y dicen, no, a partir de ahora, un solo consejo de administración por persona. Y se admiten algunas excepciones puntuales, y después hay una aclaración posterior, pero todas muy rigurosas, en el sentido de que, oiga, los recursos que tenemos vamos a distribuirlos equitativamente, porque nuestra autoridad no radica en los recursos que tenemos, que son pocos, sino en la autoridad moral. Nuestra autoridad es moral, ¿no? Y entonces saben que la apuesta por la política social, por el equilibrio, por la distribución equitativa de los recursos es positiva y acaba imponiéndose y acaba siendo valorada positivamente, aunque probablemente en su caso pues bueno, sus convicciones ideológicas tradicionales y tal no les llevaran a esto, porque el propio Aguirre era muy partidario de políticas sociales en la empresa, pero era empresario, ¿no? Y luego de la Torre era un hombre del mundo de la economía, de la banca, es decir, que tampoco... Y estas medidas se adoptan. O sea que un partido político como el PNV en aquel momento considerado, que ahora dirían que es neoliberal y demás, llega en un contexto determinado y en un marco concreto, en esas circunstancias excepcionales, a tomar esas medidas sin ningún tipo de complejos y además a exigir inexorablemente su efectivo cumplimiento, porque se persigue y se sanciona el incumplimiento de estas normas, ¿no? El tema personal, me gustaría recalcarlo. Hay dos aspectos que son interesantes también para mí desde esa faceta. En el tema de las armas es evidente que o hay armas o no hay armas. Es decir, que si no hubiera habido armas en octubre, esto, hubiera sido pues un paso, triunfal. Entonces se consiguen finalmente las armas y esto consigue un parón que aguanta pues prácticamente hasta marzo del 37. Vean. Y en este caso, pues las cosas como son, pues hay un personaje que es importante, que es Lezo Urreiztieta, ¿no? Y que es un desconocido hoy, pero claro, porque las armas, tú las podías, hay algunos que dicen, no, es que se negociaron las armas en Berlín, en no sé dónde, en Checoslovaquia, que nos cedieron tal, sí, tú podías conseguir las armas en Checoslovaquia, vale, tú podías pagarlas con tal. Los barcos podían acercarse, pero se podían acercar. Luego había que alguien tenía que ir al barco, sacar las armas y traerlas aquí cuando estaba todo bloqueado. Entonces, al final son, curiosamente, un personaje como Lezo, que además era súper crítico con el estatuto, súper crítico con el gobierno, y sin embargo, llegado el momento, pues tiene un papel fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que los temas personales son también como muy importantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Curioso además Lezo Urreiztieta, que termina siendo íntimo amigo de quién y de Indalecio Prieto. Vale, pues cosas curiosas. Y luego también el tema de una de las cosas que se organizan, que es el tema de la salida en los barcos, ¿no? Y ese es un tema humanamente también muy complicado, porque claro, ¿qué se trata de salir? Se trata de que salgan mujeres, niños, ancianos, tal.
pero ahí hay una lucha por colarse en los barcos total. Y entonces hay muchos miembros del gobierno vasco que luego finalmente se escapan por ahí, ¿no? Entonces hay una historia como muy humana también, ¿no? Que uno desde fuera no se atrevería a juzgar, ¿no? Pero hay un personaje que es Juan Ajuriaguerra, que de alguna manera también le toca eso, ¿no? Y entonces las luchas por quién entra, por quién no entra, cómo se hace este tipo de cosas, etcétera, ¿no? Y luego el personaje de Juan Ajuriaguerra, yo diría que es curioso, porque Juan Ajuriaguerra es un hombre que en el 35 no es nadie, en el PNV, es un desconocido total. Las figuras son, pues, a pesar de tener la misma edad, pues las figuras son, sin duda, pues Aguirre y los diputados en Madrid y Manuel Irujo y tal, ¿no? Y sin embargo, este hombre en nada, consigue una autoridad que es sorprendente. Porque claro, le tocan dos cosas. Una de las cosas que le toca es el servicio de inteligencia, que lo monta prácticamente él, y que se queda él el que controla toda la situación, con lo cual tiene una información. Y luego en muchos momentos un control sobre el propio gobierno, porque claro, José Antonio Aguirre son como dos personajes completamente diferentes. Aguirre es la conciliación, es el estar, le cuesta decir que no, conforme, y Juan Ajuriaguerra es el que le toca decir que no. Entonces, la historia entre los dos es una historia apasionante y tiene que ver con lo que Josu Erkoreka ha planteado al principio del tema, quién manda, quién no manda, qué es el papel del gobierno y quién no, etcétera, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, cuando pasa el tema de Ángeles Custodios, el tema del asalto a las cárceles, bueno, Ajuriaguerra se sube por las paredes contra Monzón, pide su expulsión, fuera, no sé cuántos, no sé qué, y resulta que al final el otro le dice que no, que se me rompe todo el gobierno, que si yo saco a este me van a pedir no sé cuánto, cosa que no eran más que excusas para no romper un poco el tema, etcétera, etcétera, y el que termina dimitiendo es Ajuriaguerra. Luego le dicen, oye, tú esto no tiene ni pies ni cabeza y tú tienes que continuar aquí, ¿no? Pero vamos, una situación entonces ese tema es como muy interesante, ¿no? Eso entre los dos, yo creo que el personaje que está detrás de muchas más cosas es Juan Ajuriaguerra, ¿no? Es Juan Ajuriaguerra. Y luego le va a tocar hasta el final Santoña. Sí, pero ahí hay otra cosa que has sugerido ya y que tiene que ver también con lo que he comentado yo. Efectivamente no hay los estatutos del 33 no contemplan esa regulación en la cúpula entre la institución y la máxima autoridad del partido, y esa laguna facilita, no voy a decir que lo permite, pero facilita de alguna manera el que, aun a pesar de que legalmente el presidente del EBB es Doroteo Ciaurriz, ¿no?, el que ejerce de máxima autoridad del partido es Juan de Ajuriaguerra, ¿no? Seguramente cuando eligen a Doroteo Ciaurriz estaban pensando en otra cosa. Sí. Estaban pensando en un hombre conciliador, porque había efectivamente tensiones internas dentro del partido, con los radicales, con los yaguis y demás, había tensiones. Hacía falta un hombre magnánimo, integrador, con la autoridad de un médico que tenía ya una edad pues por encima seguramente de la media de los que tenían un cierto protagonismo político en aquel momento, un hombre destacado por su afabilidad, por su capacidad de integración, era conciliador y demás, ¿no? Y le eligen para esto, no en una perspectiva de guerra, ¿no? Y cuando de repente se encuentran en un contexto de guerra, claro, Ajuriaguerra era una máquina de tomar decisiones, pero una máquina, ¿no? Y además, claro, no tenía compromisos familiares en el sentido de que no estaba casado, ni tenía hijos, ni nada, ¿no? Y a partir de ahí su entrega es total. Y entonces, claro, tiene ventajas con respecto a cualquier otro, porque para cuando cualquier otro empieza a abordar un tema ya está de vuelta, porque ha tenido tiempo para... Y se gana por la vía de los hechos una autoridad total, ¿no? Una autoridad total, que en puridad, en estricta legalidad, le correspondía a Doroteo Ciaurriz. Hoy es el día en el que quien más, quien menos, le interesado en la historia del nacionalismo vasco sabe quién fue Ajuriaguerra, y son muy pocos los que pueden identificar a Doroteo Ciaurriz, ¿no? Y dar cuenta razonable de quién fue, dónde nació, qué trayectoria política tuvo y tal. Es muy poco la gente. Hasta tal punto es así que ya en los años 80 se encomendó a Leizaola que hiciera una biografía sobre él, porque no hay nada escrito sobre él, ¿no? Es decir, que retazos perdidos, dispersos,
pero no hay ni una monografía, ni tampoco él dejó escrito nada, ¿no? Porque podía estar o no, podía ser o no protagonista de relatos elaborados por otras personas, pero bueno, pues, Irujo, por ejemplo, aparece en muchos documentos de mucha gente, ¿no? Porque es un hombre muy activo y muy presente en muchos ámbitos, ¿no? Pero él era un hombre muy discreto, ¿no? Entonces, ¿no? Es un desconocido, ¿no? Y hay que hacer una biografía para ponerle en valor, y se encarga Leizaola, que es la única persona, o de las pocas personas que le habían conocido y tratado personalmente en aquel momento y podían escribir una cosa de este tipo, ¿no? Esto, en parte, lo que pone de manifiesto es que la laguna que yo antes he puesto de manifiesto, no la he criticado, he puesto de manifiesto, propicia también una flexibilidad que permite después, ante situaciones muy complicadas, algunas soluciones improvisadas, pero que a la larga acaban siendo positivas, ¿no? Porque si no llega a estar a Ajuriaguerrai, seguramente el desenlace de todo hubiera sido distinto, seguramente hubiera sido distinto, pero la destreza de Doroteo Ciaurez, no me atrevo a pontificar, no hubiera sido igual, no hubiera sido la misma para dar respuesta a problemas cotidianos de guerra, diarios y durísimos, y a dilemas enormes. Hemos planteado algunos aquí, porque había que resolver en un minuto entre el agua y el vino, entre el blanco y el negro, ¿no? Y claro, Doroteo no estaba hecho para eso, y Ajuriaguera sí. Un ingeniero formado en Alemania. Sí. Luego hay dos temas que quedan pendientes, que son temas delicados. Uno es el propio tema de la guerra. ¿Cómo se lleva la guerra? ¿Se llevó bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Al margen del tema de los aviones, no aviones, la guerra, tal y como te cuentan los testigos de allí, era algo tan sencillo como estar de día aguantando la trinchera, los bombardeos de la gente, de los franquistas, y a la noche recuperar el terreno perdido. Y así se pasan un montón de tiempo. Tan sencillo como eso. Hay varias batallas o lo que sea, pero realmente es una sensación de dominio total, tal y como cuentan, ¿no? Bien. La gran cuestión sería, y ese es un debate delicado, esto fue una guerra organizada convencionalmente, es decir, el ejército republicano es un ejército organizado, con sus mandos, etcétera, tal, muchos mandos de fuera, etcétera, y que están trabajando con una manera como si se pensaran que esto era, pues no sé, pues una guerra convencional, y no lo es, ¿de acuerdo? La gran duda al final es, ¿una guerra de guerrillas en la última etapa hubiera retrasado el final? Es decir, ya tú estás agarrado al terreno, aprovechas, avanzas. Una guerra de guerrillas, exactamente eso, ¿no? Y algo de eso los comunistas propugnaban, el PC propugnaba, cuando hablaba de las que más vale un hacha, una pala y tal, que un avión, que no sé cuántos, que tal, que si funcionábamos bien con eso y tal, ¿no? Y ese es un tema muy delicado, muy delicado. Se podía haber, en cualquier caso, retrasado el debate. Pero claro, el gran tema muchas veces de esta gente era retrasar lo más posible, porque estos yo no creo que pensaran jamás vamos a ganar. Conforme, vamos a que esta gente tarde lo más posible en llegar a Bilbao. Yo creo que ese es un poco el planteamiento. Y luego el otro debate, que es un tema que para mí relativamente claro, que es el tema de Santoña, ¿no? Y es que en Santoña yo creo que se consolida un poco también esa idea inicial que comentamos de pensar en el bienestar de la gente. Yo no conozco a nadie, de todos los que he hablado, de gudaris o milicianos, que estuvieron en Santoña, que terminaron en Santoña y que de alguna manera dijeran que esto fue, que me arrepiento de aquello. Nadie. Yo creo que aquello lo vio la inmensa mayoría de la gente como aquí no hay otro remedio. Y una de las cosas que se olvidan y que no se citan en Santoña es porque el acuerdo con los italianos es relativamente pronto. ¿Por qué se retrasa la decisión final? ¿Por qué parece que el ejército vasco parece que está como esperando y tal? Por una razón, porque había un montón de refugiados que estaban en Cantabria, que estaban en Santander,
Y en el fondo lo que tenían miedo es de que una rendición y un acuerdo con eso llevara una matanza o llevara cualquier barbaridad contra la gente vasca que estaba allí refugiada. Y entonces tenían que esperar, era como si te tuvieran que trenzar todos los palos, ¿no? Esa es un poco la gran dificultad, en mi opinión, de este asunto. ¿Por qué está? Que ya estamos, que no estamos. Luego, además, claro, aquí hablamos de dar órdenes, pero claro, tenemos que hacernos la idea de que esto no es que había WhatsApp ni había, ¿de acuerdo? Aquello no funcionaba de esa manera, ¿de acuerdo? ¿No? Pero entonces, trenzar todo, porque para esta gente yo creo que es el tema del bienestar de la gente y el tema de salvar vidas, para mí era capital. Lo mismo pasó con lo de Baracaldo. Lo más sencillo era coger y volar todo aquello. Pero ¿qué pasó y tal? Si volamos todo aquello, ¿qué pasa con la gente de aquí? Conforme. Además, en el fondo, cabría pensar que un día volveremos y que estas fábricas también funcionarán, ¿no? Pero entonces, ese tipo de cosas. Y de alguna manera era una sensación de saber que no hay nada que hacer, por una parte, ¿ves? retrasar, ¿no? Porque la gente lo que te cuenta es que la salida de Bilbao hasta llegar al final, aquello fue una tragedia, una desazón total, la moral en los pies, caminando como tontos, siendo bombardeados en todo momento, no había ninguna tal, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Entonces el mantenimiento del orden, mantenimiento otra vez, hay que aguantar, hay que agrupar, saber que hay alguien, saber que alguien está pensando en ti, ese tipo de cosas yo creo que fueron fundamentales en la última etapa, y ahí aparece luego la figura de Juan Aguirre. Y claro, cuando Juan Aguirre, cuando está aquello todo hecho un desastre en Laredo, aparece y dice que no, pues, le dicen, ¿a qué has venido? Pues es que no hay nada que hacer. Y ¿cómo que no hay nada que hacer? Nos vamos a reunir inmediatamente. Entonces, pero que aquí vamos, no, si venimos a lo que venimos. Claro, entonces ya la aureola anterior de un hombre un poco de clandestinidad, un poco siniestro, mandón y tal, claro, cuando le da la autoridad moral de decir que podía estar fuera, está aquí dentro, ¿no? Y entonces ya se trastoca, ¿no? Por eso, muchas veces cuando se escribe la historia, se escribe muchas veces, pues eso, el dato tal, el dato cual, el dato no sé qué, sí, todo lo que tú quieras, pero ¿esto dónde forma parte? Esto no son registros y sin embargo tiene una importancia fundamental. Es como, no, es que son rumores, eran rumores. Los bulos y los rumores en esas etapas hoy son claves, ¿cómo no serían en aquel momento? Por tanto, cuando escribimos historia, hablamos de historia, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Hay que colocarse en aquel momento, ¿no? En aquella situación, ¿no? Y entonces, esto es para mí definitivo, ¿no? Y entonces es una Aguirre antes y después. Y que, por cierto, que pasaba el tiempo y seguía teniendo sus dudas, siempre mantuvo sus dudas sobre las cosas, ¿no? Otra vez el mal menor. Yo ahí añadiendo alguna reflexión adicional a lo que tú comentas, y estando de acuerdo con ella, al episodio de Santoña yo le he dado también muchas vueltas, he leído prácticamente todo lo que hay escrito sobre el particular, a ti también te he leído, por supuesto, ¿no? Y, a ver, los grandes tópicos son dos de los grandes tópicos, que fue una traición a la República y que fue una traición del partido a Aguirre, ¿no? Al hilo, digamos, de aquella declaración de Aguirre, la que está consignada en el informe del presidente de la República, ¿no? Cuando dice, oiga, ustedes comprenderán que el primer sorprendido soy yo y tal, ¿no? Y entonces hay quien, en fin, colaboradores, algunos de sus colaboradores más cercanos, y después han tomado como referencia esa frase y después han sacado conclusiones muy tal. A ver, yo creo que es absurdo hablar de una traición a la República, viendo cómo se suceden los acontecimientos. Efectivamente, el objetivo que prima es salvar vidas humanas, humanizar aquel escenario. La expectativa de avanzar, continuar con el frente por allá, era una locura, no tenía ninguna viabilidad, y una vez perdido el territorio vasco, tal, seguramente, pues o sea, la medida más equilibrada, más ecuánime era esa, no más acertada era esta, ¿no? Por lo que respecta a Aguirre, yo creo que Aguirre sabía mucho, sabía de lo que estaba sucediendo, ¿no?
Y seguramente si no supo más es porque no le interesaba saber más. Y había un entendimiento implícito entre ellos, en el sentido de que no te vamos a contar más de lo que te conviene saber para que después puedas decir en el informe al presidente de la República lo que vayas a decir, ¿no? Y él, como sabía que antes o después, o sospechaba que antes o después podría encontrarse en una tesitura así, y él era el presidente del gobierno vasco, él era el Lehendakari, no era el jefe del partido, pues se entera o intenta enterarse de lo que le interesa enterarse solamente y no más. No porque no le fuera posible acceder a la información en torno a todo lo que se estaba trabajando en aquel momento, ¿no? O sea, cada uno tiene su papel. En un partido bicéfalo, pues esos papeles hay que saber complementarlos en cada momento, en cada circunstancia y demás. Y yo creo que hay entre las máximas cabezas de los dos frentes, el del partido y el de la institución, hay un entendimiento implícito. Él acabará comprendiendo lo que estoy haciendo yo y el otro igual. Bueno, seguro que entenderán que yo tenga que justificarme de esta manera porque yo soy el Lehendakari de todos, presido un gobierno plural y tengo que dar cara en unas claves, en unos términos frente a las autoridades de la República y demás, ¿no? Entonces, añadiendo a lo que decía Josu, para que tengamos datos también, hay un momento, como sabéis, que hay gente vasca que va a Asturias en un momento determinado de la guerra, creo que es enero o febrero del 37. Vale. La mortandad es del 33% en Asturias, ¿de acuerdo? Que sepamos que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la mortandad media está en torno al 10%. ¿Conforme? Vale. En la Guerra Vasca es superior al 10%. Conforme, pero Asturias es 33%, vale. Y luego lo que no se suele contar es que Santander cae a tal velocidad, es que pero ¿qué me está usted a mí hablando de que traiciones y no sé cuántos, los vascos, aquí va a empezar la guerra y no sé cuánto? Cae como si fuera un castillo de naipes. Cae como un castillo de naipes. Y en segundo lugar pasa otra cosa, y es que la gente, los dirigentes, se marchan todos, conforme. Entonces, claro, cuando pasa un poco la historia, ves un poco las cosas con perspectiva, la situación es completamente diferente. La situación es completamente diferente, ¿no? Entonces, un poco la línea las situaciones son difíciles, no es blanco ni negro, sí, pero ¿usted qué haría en su lugar? Y luego pasa otra cosa, que claro, no es que Ajuriaguerra y estos abandonan para simplemente quedarse no sé dónde y estar tranquilamente. La imagen que tenemos de las rendiciones es que saco uno bandera blanca, paso y entonces ahí me quedo y tal. No, eso no pasó así. Pasan a Santoña y pasan a la Resistencia. Y se organizan en la Resistencia. Y en cuanto salen desde la cárcel de Santoña, están todos organizados para seguir la guerra de otra manera. O sea que, es decir, que siguieron tan comprometidos como antes con la democracia, igual. Conforme, entonces es algo así, claro, y luego cuando pasa y lo ves con perspectiva y dices, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué había ocurrido entre marzo de ese marzo del 37 hasta que se firma el Pacto de Santoña? ¿Perdón? ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo se habían...? Bueno, la ofensiva es marzo, y prácticamente la ofensiva es en marzo, la ofensiva es brutal. Entonces, es difícil saber hasta qué punto si esto fue consecuencia, es decir, la rotura del frente fue también fruto del paso de los papeles famosos del ingeniero, pero seguramente hubiera caído exactamente igual el tema, pero prácticamente a partir de ahí yo creo que duran unos cuantos días, pero inmediatamente las conversaciones que ya había habido anteriormente se retoman por parte de Ajuriaguerra, solamente que los italianos no saben que es Ajuriaguerra, sino que piensan que es el gobierno vasco, piensan que es José Antonio Aguirre.
pero las toma él. Y entonces va poco a poco, y realmente ya empiezan ya por ahí, ya cuando ya llega junio o lo que sea, ya se tienen que marchar, ya simplemente, claro, las dificultades de contactar con los italianos, porque es que es muy complicado, es que hay que pasar, no nos damos cuenta, es que hay que pasar de un frente a otro. Es que hay que pasar de un frente a otro. Pasan por mar en algún momento, pero es que eso también está vigilado, ¿no? Y entonces es un tema que es relativamente pronto, porque estamos hablando de que marzo es la ofensiva, junio es la caída de Bilbao y agosto es Santoña, ¿no? Por tanto, es algo que pasa relativamente, muy pronto, relativamente pronto. Y en manos, eso sí, en manos de 4 personas. De 4 personas. No, sí, no puedo añadir mucho más. En todo caso, decir que las alternativas que manejó Aguirre, yo creo que ni él creía honestamente en ellas. Tenía que defender algo, necesitaba dentro de ese impulso optimista y constructivo que le animaba permanentemente, porque él era el lehendakari de todos y no podía transmitir negatividad, tenía que transmitir optimismo, esperanza y demás, pues empieza a esbozar posibles alternativas, ¿no? Pero se fue a comentárselo a Azaña, y Azaña, pues hay que leer sus memorias, poco menos que se le ríe, ¿no? Y dice que tiene un perfil como el de un burgalés, o no sé, algo así, dice que es un comentario, fíjate, ¿no? Peyorativo. Sí, muy peyorativo. Despreciativo. ¿no? Sí, bueno, Azaña era un poco así, pero yo creo que ahí se esmera de manera especial, ¿no? Claro, la idea de ir a territorio francés y cruzar territorio francés pero no 4 o 5 personas, sino el cuerpo del ejército, para reanudar la batalla después en Cataluña y atacar desde Cataluña y Aragón a Navarra y demás, era una quimera. Y la alternativa, la de embarcar para cruzar toda la península, que estaba toda la costa bloqueada, hasta llegar a Cataluña de la misma manera, donde iba a haber empatía, iban a tener relación y demás, yo creo que ninguna de las dos será, y vistas desde la perspectiva actual parecen, ¿no? Pero bueno, él, como se sentía en la necesidad de decir algo, ¿no? Dice que tú no has planteado alternativas, pues sí, he planteado alguna alternativa, pero creo que tampoco él las creía, ¿no? Esto alimenta el juego que antes decía, en el sentido de que hubo, creo yo, un juego implícito entre ellos, ¿no? En el sentido de que, mira, yo voy a hacer lo que hay que hacer, porque Leizaola estaba enterado de todas las cosas y era su segundo a bordo, ¿no? Yo voy a hacer lo que hay que hacer, porque esto tú en el fondo estás de acuerdo, aunque tengas que representar un papel distinto, y él no intenta enterarse más de lo que sabe que le conviene enterarse de cara a poder representar un papel después ante las autoridades de la República, que es ante las que él respondía, ¿no? Como un representante institucional, ¿no? Y después has hecho, Eugenio, te lanzo la pregunta a ti también, Josu, que se siguió la guerra de otra manera, sí, pero... ¿De cuál? ¿De qué manera? Claro, porque pasa lo siguiente, que la gente que entra en Santoña conecta con lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ellos van a pensar, y es razonable pensar, que la guerra continúa, de alguna manera, ¿no? Y entonces nosotros vamos a colaborar pues, con los aliados y con todo lo que esto significa. Y ahí se comprometen de una manera total con esta gente, ¿no? Y el hecho es que Ajuriaguerra, y ese es un tema también importante humanamente hablando, que yo creo que son los temas al final más interesantes, y es el siguiente, ¿no? Es decir, que Ajuriaguerra, cuando recupera el control, sale de la cárcel y hace otra vez, organiza un poco su red, ¿a quién llama? Les llama a los comandantes de batallones que bien están con él, es decir, a su gente de confianza, a los que conoce bien y sabe que no van a fallar, conforme, y con ellos sigue tal, y sigue la guerra. Pero claro, hay una cosa que para mí es interesante, y es la siguiente, y es que esta gente pasa el tiempo, y claro, va, pues se enamora y se quiere casar, y quiere formar una familia. Y entonces, poco a poco, se van dando de baja. Es algo así tan sencillo como eso, ¿no? Y claro, Ajuriaguerra, como ha dicho bien Josu, pues es un soltero y que puede tirar para adelante y se enfadará y todo lo que tú quieras, pero como no admite a nadie que esté casado, porque no admite, piensa que esto es un tema desde el punto de vista de seguridad, al único que va a admitir es a Michelena, que va a ser su secretario, y lo va a admitir porque la mujer, Matilde, había formado parte de la red álava. Entonces, entonces ¿qué va a pasar? Que realmente se va a provocar, hay una generación que poco a poco va a desaparecer, va hasta el 51, que es el momento clave, ¿de acuerdo?
Y luego hay un salto y la gente, la siguiente generación, va a haber un salto de conocimiento, de relaciones con todos los anteriores. Y él es una especie como de cúpula solitaria con otro tipo de gente, pero poco a poco hay otro montón de gente que no conecta. Hay una ruptura desde un punto de vista humano para mí importante. El anterior secretario de Juana Jauregui Guerra se marchó porque le dijo lo mismo, que se iba a casar. Esto no sé si hay que ponerlo en el reportaje, pero te quiero decirte que esto es verdad. No, a partir de ahí empieza otra historia diferente, ¿no? Primero, efectivamente, la guerra mundial, con los desafíos que se plantea, y después la Guerra Fría, ¿no? Con las frustraciones que eso provoca. Creo que pues ahí se hunde gran parte del optimismo y de las esperanzas del propio Aguirre y de todo su entorno y de gran parte del nacionalismo vasco y tal, ¿no? Que habían hecho una apuesta fortísima por los aliados, ¿no? Y luego por los americanos en concreto, confiando en que una reacción americana iba a poder restablecer la democracia en España, que era la salida para poder reconstituir el autogobierno y demás, ¿no? Pero claro, todo eso, pues con la Guerra Fría y sus condiciones, pues... Pero también bien claro, ahora, como somos muy listos, ha pasado el tiempo, son 40 años y tal, lo ves y mire usted lo que pasó y tal. Y la pregunta es, ¿y qué hubiera usted hecho en su lugar? En ese momento. ¿Qué alternativa había? Porque claro, hay gentes en ese momento que lo que están diciendo es que hay que irse con don Juan. Luego pasarán a la izquierda abertzale, conforme, pero hay gentes que están diciendo que hay que jugar la baza de don Juan, conforme. Era la baza de don Juan la que... Es decir, que es como una de las cosas que es interesante, hay muchos textos, hay muchas cosas. ¿Qué haría usted en su lugar? Cuando pasa el tiempo, ¿qué era lo otro? ¿Qué era lo otro? Sí, nosotros solemos decir mucho que es muy fácil hacer el periódico del día después. Exacto, exacto. Sabiendo lo que sabes. Exacto. Hay una secuencia histórica de decisiones importantísimas, trascendentales, y en un escenario que, leído desde ahora, sorprende además, las alternativas que se les presentaban y la capacidad con la que se movían para poder enfrentarse o tener a su disposición un abanico de posibilidades diferentes, ¿no? Es decir, conversaciones con diferentes sectores y la posibilidad de ir por aquí o por allá, ¿no? Y en cada momento se van tomando las decisiones oportunas, ¿no? Y es verdad, es decir, que es fácil ahora enjuiciar, visto que esta decisión que adoptaron pues, comportó unas consecuencias que no fueron satisfactorias del todo, ¿no? Pero habría que ver las alternativas, ¿no? Y además un poco hay una cosa que nosotros para juzgar y para hacer política muchas veces se nos olvida. Cuando escuchas a veces mucha gente, no, es que necesitamos un plan estratégico a largo plazo. Y dices, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Ha cambiado, Europa ha cambiado, en meses ha cambiado de esta situación, por lo que sabemos. Todo el mundo está dependiendo de... ¿Cuál es nuestro...? Nosotros tenemos un margen de maniobra muy pequeño. Y en el margen de maniobra pequeño, la opción siempre es el mal menor. Y no hay otra. Suena triste, suena un poco, no sé, caray, no pareces muy animoso el mal menor, parece una cosa... No. ¿Y qué es lo otro? Así hemos seguido hasta hoy, y así hemos llegado hasta hoy. Y esa es una idea para mí importante. Azken galdera bat egin nahi nizueke, aurretik aipatu duzue zelan Eusko Jaurlaritza horrek hartu zituen neurrietako asko gaur be bigentzia osoan dekote, aipatu duzue, pisuena, etxe bizitzena, etorritako jendearen ongizatea aseguratzea izan zela helburuetariko bat. Baldekote neurri horiek gaur egun ere balioa? Bueno, nik uste dut baietz, baina, nik aldez aurretik beste gauza bat nahiko nuke azpimarratu. Urte hilabete horietan egia da salbuespenezko egoera baten aurrean salbuespenezko neurriak hartzen direla. Agian, baldintza normaletan hartuko ez zituzketenak, hori argi dago. Baina aldi berean, egia da baita ere, normaltasunaren bila doazen neurri batzuk hartzen direla. Hau da, ezer egongo ez baliz, gerrarik egongo ez baliz bezala.
Hau da, kontuan izan da, gerra egunen batean, agian bukatu egingo dela, eta, autogobernuak jarraitzen badu, gauzak eraikitzen joan behar dela. Esate baterako, Leizaolak bultzatzen dituen neurri guztiak unibertsitatea martxan jartzeko, hori gerra erdian, hori hartzea, benetan, horratzean dagoena da borondate argi bat, gauzak eraikitzen joateko, aratago, gerraz aratago eta gerra plantatzen dituen eragozpenak aratago. Gero, normaltasuna ezarri nahi dute baita ere erakunde guztietan. Udalak neurri handi batean gaurkotu gabe zeuden. Udalak gaurkotu egiten dira eta desagertuta zeuden zinegotzi guztiak berriz izendatu eta osatu. Udalak osatu. Foru aldundien ordez zeuden batzorde gestorak horiek ere gaurkotu egite dituzte. Eta epaileak, maila guztietako epaileak izendatzen dituzte. Normaltasun instituzional bat islatu nahi dutelako eta hori guztia begiratu nahi dutelako. Salbuespena bai, salbuespenezko neurriak bai, egoerari begiratuta eta egoeraren exigentziak zeintzuk ziren kontuan hartuta, baina kontuz, normaltasuna helburu moduan izan da ere, baitaren neurriak ulertezinak direnak garai hartan, eta hartu egin zirenak, kontuan izan da, zu egunen batean hau amaitzen bada, Eusko Jaurlaritzak gero kontu arrazoiak eman beharko ditu, zer egin duen arlo honetan ala beste honetan, ezta? Eta normaltasunerako bidean dauden neurri asko hartzen dira. Reglamentu bat aprobatzen da, notaritza eta erregistroetarako. Atara kontu, egia da, arazoak bazirela notaritza batzuetan eta baina horrek esan nahi du, buruan bazeukatela, egunen batean hau normaltzen baldin bada, gu neurriak hartu behar ditugu. Biak daude zokoan, salbuespenezko neurriak normaltasunerako bidean hartutako neurriekin batera. Eta ahalegin izugarria egiten da oreka hori mantentzeko eta lerro bietatik aurrera pausu nabarmenak emateko. Niretzako importantena zea da, gaurtik ikusita edo gaur ikusita, autoridade moral hori, jendeak bazun konfiantza bat. Eta momentu txar batean, momentu triste batean, latza. Eta alako konfiantza bat bere zenbait jenderengan, autoritate horiengan, eta naiz eta galdu arrozen dituziela. Eta nik uste arrotasun hori mantendu indala zenbait benaudaldi ondoren. Jende asko azkenean hori gure etxetan entzun izan dugu. Gu azkenean gerra galdu genuen, baina gure eskuak garbiak zeuden. Eta nik uste hori entzun deula behin eta berriz, eta horrek eman digula alako seguridad eta konfiantza bat. Eta pentsazu zenolako garrantzia eukidun, gero 40 urte pasa eta ez dakizen bat urte pasa, eta pixkat mantentzen dira zenbait gauza eta zenbait. Eta nik uste hori hortarako beste galdera bat izango litzake, gaur posible litzake alako arrotasun bat eukitzea. Ez dut istilutan sartu nahi, baina nik uste hori galdera interesante bat izango litzake da. Hori lotuko nuke beste gauza batekin. Zuk lehen mapa politikoa, garaiko mapa politikoa hirukoitza zela. Zer duzu eta ondo, baina sigla gehiago ziren, baina mapa politiko oroar hirukoitza zen. Eta abertzaleitasunaren, Eusko Alderdi Jeltzalearen dilema zen, nondik jokatu zezakeen, baten laguntzarekin ala bestearekin, gauzak bere helburuak eta proiektuak aurrera eta izateko, biekin batera jokatzen burudik ezaguelako. Eta sarri askotan gaur egunean, gaur egungo mapa politikoaren azterketa egiten dugunean, ez dakit erantzukizun berdinarekin jokatzen dugun. Zan nahi dut, orduan, begiratzen baduzu, eskuma monarkikoa bazterrean gelditu zen, baina bere burua bazterrean utzi zuelako. Eta, Frankorekin bat egin zuelako. Eta beste guztia gobernuan sartu zituen. Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista, anarkistak izan ezik, anarkistak izan ere indar gehiagirik ezaukaten, baina ANV, PNV, denak sartu ziren, denekin bat eginez, ezta? Gaur egunean, sarri askotan, gaurko mapa politikoa zein den eta familia diferenten arteko zailkapenak egiten direnean, ez dakit nik benetan integratzeko borondate berdinarekin egiten den. Ez dakit. Sarri askotan egiten duzulako
jenteak esaten du, hemen familia politikok hauek eta hauek dira, eta hauek ez dira. Bueno, bere burua bazterrean uzten ez badu, hortze daude, eta gizarteko partaideak dira, eta gero autoritate moralarekin txokatu nahi baldin badugu, gero, etorkizunean gauzak perspektikarekin begiratzen ditugunean, igual, harinkeriz jokatzea gauzak edo kolektiboak eta familiak baztertzen eta ez da konbeni izaten. Igual, ez dakit, eta ez dut gehiago zehaztu nahi, baina hor dago, zalantzak, kezka, ez da? Ze hor ere irakasgai bat dauko hau, beraiek argi izan zuten hori eta al zutena egin zuten. Bildu nahi zutenak bildu ziren, integratu nahi zutenak integratu ziren, eta euren burua bazterren utzi nahi zutenak, kanpoan gelditu ziren. Zein izango litzateke zeuren ustez irakaskuntza nagusia? Lehenengo. Benetan esaten dizuet, autoritate moral hori mantentzea momentu txarrenetan. Benetzako hori izango litzake importanteena. Kapaza izatea konfiantza sortzeko zure jendean eta mantentzeko momentu txarrenetan. Zertikan errexena zer da, hauek zertan nahi dira eta jakingo alko dute edo zeiten nahi dira edo rumore eta mundu hortan, ezta? Eta hori mantentzea eta jendearen konfiantza mantentzea situazio hortan, nigoatzen naiz, Avellaneda biltzar famatua intzanean, ezta? Jendia zeon zizkoina. Eta esatea, badeu este atera bide bat, hortik jungo geha eta jarraituko deu eta hori izan zan, ikuste mantentzen dara eta hori ikuste kapaza izatea konfiantzari lortzeko. Hori izango litzake. Baina horratzean dagoelako beti giza duintasunaren aldeko apostu bat, giza eskubideen aldeko apostua zintzoa, benetazkoa, eta hori gizarteak ikusten duenean, orduan bai, zugan sinisten du. Demokraziarekin lotura estua, erakusten ematea agertzea, eta jenteak hori ikusten duenean, orduan ikusten du hemen dago bidea, eta zugan konfiantza irabazi dezake. Hori guztia atzean ez badago. Enough is enough, esaten dute inglesak. Suficiente. Eskerrik asko, Josep. Mila esker.